Él escribió: «No me apunté a la paternidad». Pero 3 años después, el CEO millonario se desplomó en la nieve, porque las 2 niñas pequeñas que lo miraban tenían sus ojos azules. Mark Reynolds había escrito miles de cartas en su vida: contratos, aprobaciones ejecutivas, despidos, notificaciones formales. Pero ninguna fue tan cruelmente eficiente como la que envió esa mañana de invierno. Las palabras le vinieron fácilmente, más frías que el suelo de mármol de su oficina y más afiladas que el bolígrafo que las grabó en el papel. No volvió a leer la carta antes de deslizarla en el sobre. No dudó al entregarla a su asistente. Ni siquiera pensó en la mujer que la desdoblaría con dedos temblorosos. Para Mark, era solo otra tarea completada, otro inconveniente resuelto rápida y limpiamente. No tenía idea de cuán profundamente resonarían esas palabras en los años venideros. Clara recibió la carta sentada a la pequeña mesa de la cocina de su modesto apartamento. La luz del sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas delgadas, proyectando suaves patrones en el suelo de linóleo pelado. Ella había esperado, rezado, por algo diferente. Incluso un rechazo entregado con confusión o miedo habría sido más fácil de aceptar. Pero cuando abrió el sobre y sus ojos trazaron las líneas cortas y tajantes, su aliento se atascó dolorosamente en su pecho. «No me apunté a la paternidad», había escrito. Sin saludo, sin explicación, sin humanidad. Solo esas palabras, pulidas y definitivas, separándola de él tan despiadadamente, como si él hubiera cortado una cuerda entre ellos. Su mano se movió instintivamente hacia su estómago, aunque aún no estaba muy avanzada. Apenas podía sentir algo físicamente, pero emocionalmente la presencia de la vida dentro de ella la abrumaba. Él había imaginado decírselo en persona. Imaginó el shock en su rostro, suavizándose en algo más cálido. Imaginó que él asumiría la responsabilidad, que intentaría, al menos intentaría, ser parte de algo más grande que él mismo. Pero Mark Reynolds no quería algo más grande. Él quería algo limpio, preciso, controlado. Se dio cuenta entonces de que él nunca la había visto realmente. No de verdad. Ella había sido una distracción agradable en el mejor de los casos, una complicación en el peor. Clara se hundió en el suelo, la carta deslizándose de sus dedos. Las lágrimas brotaron ardientes e imparables. No era solo dolor por la relación que creyó tener, era el miedo aplastante de enfrentar la maternidad sola. Se hundió el rostro entre las manos, temblando, incapaz de respirar a través del nudo de preocupación y humillación que la estrangulaba. El silencio del apartamento la envolvió con fuerza, como si se burlara de ella por creer que podía importarle a alguien como Mark. Pasaron horas antes de que pudiera ponerse de pie de nuevo. Aplanó la carta sobre la mesa, mirando cada trazo desalmado de su bolígrafo. Algo dentro de ella se endureció, no en amargura, sino en resolución. Si él no quería tener nada que ver con el niño, entonces no tendría nada que ver con ninguno de los dos. No le rogaría por apoyo. No le permitiría reaparecer más tarde por culpa. No criaría a su bebé a la sombra de un hombre que los había abandonado antes de que su vida siquiera hubiera comenzado. Dobló la carta una vez más, no con cuidado, sino con la contundente finalidad que merecía, y la dejó caer en la basura. A la mañana siguiente, empacó sus pertenencias con manos inestables. Dejó atrás los pocos recuerdos de su tiempo juntos, una foto enmarcada,
una bufanda olvidada que él una vez le puso sobre los hombros, una botella de vino medio vacía que planearon compartir. No se permitió ni una sola mirada hacia atrás al cerrar la puerta del apartamento. Abordó un autobús con su maleta y el peso creciente de sus hijos nonatos, y mientras la ciudad se difuminaba detrás de ella, le susurró una promesa a la vida dentro de ella. Te protegeré, incluso si tengo que protegerte de él. Aún no sabía a dónde iba, no sabía cómo se las arreglaría. Todo lo que sabía era que no podía quedarse, no en la ciudad donde le había entregado su corazón a un hombre que lo había aplastado sin pensarlo 2 veces, no rodeada de recordatorios del futuro en el que una vez creyó. Esa mañana se convirtió en el comienzo silencioso de una nueva vida, una moldeada no por el rechazo de Mark, sino por su determinación de sobrevivir y darles a sus hijos un mundo sin su frialdad ensombreciéndolos. Y mientras el autobús la llevaba cada vez más lejos, Clara presionó su mano contra su estómago de nuevo. Por primera vez desde que abrió la carta, sintió algo más que dolor. No era esperanza, todavía no, sino la débil chispa de la fuerza. Una fuerza que necesitaría más de lo que jamás podría imaginar. La nueva vida de Clara comenzó en un autobús con destino al norte, con sus ventanas escarcheadas por el frío de diciembre y sus asientos medio vacíos. El viaje fue largo y silencioso, dándole demasiado tiempo para pensar, pero también el tiempo suficiente para respirar, sin sentir que las paredes se cerraban sobre ella. Ella había elegido el pueblo casi al azar. Lo encontró listado en un folleto descolorido dejado en el bolsillo del asiento. Un pequeño lugar en Maine sin nada notable, excepto que estaba lejos de todo lo que necesitaba para escapar. Cuando bajó del autobús horas después, los copos de nieve se aferraron a sus pestañas, y el aire invernal agudo le escocía los pulmones. Pero al menos nadie la conocía allí. Al menos nadie esperaba nada de ella. El pueblo era tranquilo de una manera que ella no se había dado cuenta de que anhelaba. Filas de pequeñas tiendas bordeaban Main Street, sus ventanas llenas de decoraciones hechas a mano. Una pequeña panadería enviaba el aroma a canela al aire, y guirnaldas de luces navideñas colgaban de los faroles, brillando suavemente contra la nieve que caía. Era el tipo de lugar donde la gente saludaba incluso cuando no te conocía, donde los pasos eran el sonido más fuerte la mayoría de las noches, donde el tiempo se movía un poco más lento. Encontró una habitación amueblada encima de la librería local, una cama individual, una mesa tambaleante y un radiador que tintineaba cada hora, pero estaba cálida, segura, y era suya. Comenzó a trabajar a tiempo parcial en la biblioteca del pueblo en una semana. El trabajo no pagaba mucho, pero a ella le gustaba el zumbido tranquilo del lugar. Le gustaba el olor a papel viejo, el crujido de los suelos de madera y la sensación de estar rodeada de historias mucho más grandes que la suya. La bibliotecaria, la señora Thompson, era una mujer mayor con una voz suave y la costumbre de ofrecer galletas caseras a todo el mundo. No hizo preguntas sobre el pasado de Clara. Simplemente sonrió y dijo: «Estamos contentos de tenerte». Fue más amabilidad de la que Clara esperaba de nadie. Pero a medida que pasaban las semanas, su embarazo se volvió cada vez más difícil de ocultar. Las náuseas llegaban en oleadas, constantes y persistentes. El mareo la dejaba agarrándose a los estantes hasta que la habitación dejaba de dar vueltas. Una tarde casi se desmayó mientras apilaba libros devueltos, y la señora Thompson insistió suavemente en que se tomara un descanso. Se sentaron juntas en el mostrador de la biblioteca,
y por primera vez Clara admitió, no los detalles, sino la verdad. «Estoy esperando», susurró, preparándose para el juicio. En cambio, los ojos de la anciana se suavizaron. «Entonces no estás sola», dijo simplemente. «Ya no». Fue la primera vez que Clara lloró desde que dejó la ciudad. El invierno se hizo más profundo, y con él llegó la realidad de su embarazo. Asistió a su primera revisión en la pequeña clínica a las afueras del pueblo. La doctora, una mujer de mediana edad, con una presencia tranquila, guió la sonda de ultrasonido por el estómago de Clara. La habitación se llenó de sonidos estáticos antes de que el monitor cobrara vida, mostrando el tenue contorno de una pequeña forma. A Clara se le cortó la respiración, pero antes de que pudiera hablar, la doctora frunció ligeramente el ceño y ajustó la pantalla. «Espera», murmuró. «Hay algo más aquí». El pulso de Clara se aceleró. La doctora sonrió entonces, cálida y tranquilizadora. «Felicidades, estás teniendo gemelos». La palabra resonó en la mente de Clara. Gemelos. 2 bebés. 2 vidas. 2 futuros dependiendo enteramente de ella. El shock la invadió primero, seguido de un miedo tan intenso que casi le quitó el aire de los pulmones. Pero debajo de todo, en algún lugar profundo dentro de ella, algo más se agitó, un tipo de amor instintivo y feroz que nunca antes había sentido. Parpadeó ante el monitor, las lágrimas difuminando las 2 pequeñas siluetas. El viaje en autobús, la carta, el dolor, todo se sintió distante de repente, eclipsado por la milagrosa verdad que brillaba en la pantalla. Presionó una mano temblorosa contra su estómago, susurrando en silencio a los pequeños corazones que latían dentro de ella. Ya no estaba sola. A medida que su embarazo progresaba, la vida se convirtió en un delicado equilibrio de agotamiento, determinación y esperanza tranquila. Compró ropa de bebé de segunda mano en la tienda de segunda mano local. La lavó tarde por la noche y la dobló con manos temblorosas. Daba paseos nocturnos por las calles nevadas, inhalando el aire frío e imaginando cómo sería la vida una vez que llegaran los bebés. Comenzó a ahorrar cada dólar que podía, reduciendo sus comidas a la mitad algunos días, saltándose ropa nueva, trabajando turnos extra en la biblioteca cada vez que la señora Thompson lo permitía. A pesar de los desafíos, el pueblo lentamente comenzó a sentirse como en casa. La gente la saludaba calurosamente. Los vecinos le traían sopa caliente cuando el tiempo se ponía duro. Los niños en la biblioteca le mostraban dibujos y preguntaban cuándo vendrían sus pequeñas personas. Por primera vez en meses, sintió algo firme bajo sus pies. Pero las noches seguían siendo difíciles. La soledad se colaba como viento frío a través de grietas en la ventana. Se quedaba despierta, mirando el techo, luchando contra los recuerdos de Mark. Sus ojos penetrantes, su sonrisa confiada, su voz diciendo palabras que no podía olvidar por mucho que lo intentara. No me apunté a la paternidad. Se preguntó si él alguna vez pensaba en ella. Se preguntó si le habría importado, aunque fuera un poco, si las cosas hubieran sido diferentes. Pero apartó los pensamientos. Ya no tenía espacio para él. Su vida ahora estaba moldeada por los 2 latidos dentro de ella, no por el hombre que los negó. Y en una noche particularmente fría, envuelta en una manta gruesa, susurró en la habitación silenciosa: «Haré esto, los criaré, les daré la vida que merecen». Entonces, no sabía lo fuerte que tendría que volverse. No sabía cuán profundamente la maternidad la cambiaría. No sabía que al otro lado del estado,
el hombre que la rechazó un día lo lamentaría tan ferozmente que también lo transformaría a él. Por ahora, todo lo que sabía era que su nueva vida había comenzado, y estaba decidida a no mirar atrás. Mark Reynolds siempre había creído entender la arquitectura de su propia vida, sus fortalezas, sus debilidades, sus límites. Construyó su mundo sobre la precisión y el control, moldeando cada minuto de cada día con la eficiencia desapegada de alguien que temía el caos más que la soledad. Durante años, esa estructura le había servido bien. Lo había hecho rico, respetado, intocable. Pero lentamente, casi imperceptiblemente, el diseño impecable comenzó a resquebrajarse. Lo que comenzó como pequeñas fracturas, noches inquietas, distracciones inexplicables, una cierta pesadez que llevaba en el pecho, creció hasta convertirse en algo más grande, algo que lo hizo cuestionar si la vida que había construido era realmente una que quería vivir. Primero notó el cambio unos 6 meses después de enviar la carta a Clara. No podía explicar qué lo desencadenó. Quizás fue el silencio que siguió, un silencio que esperaba sentir liberador, pero que, en cambio, se sintió inquietantemente vacío. Quizás fue la forma en que su apartamento parecía más frío de lo habitual por la noche, o cómo el ruido de su llave al golpear el mostrador de mármol se convirtió en el único sonido que lo saludaba al llegar a casa. Intentó ignorarlo, ahogándose en el trabajo, las reuniones y las responsabilidades. Ganó premios, obtuvo elogios de los inversores y apareció en las portadas de revistas de negocios. Sin embargo, cada triunfo lo dejaba sintiéndose extrañamente vacío, como si los aplausos no fueran para él, sino para una versión de sí mismo que ya no reconocía. Al principio, lo achacó al estrés. Los CEO llevaban cargas que nadie más entendía. Se dijo a sí mismo que solo necesitaba descanso, unas breves vacaciones, otro proyecto para encender de nuevo la emoción. Pero nada funcionó. Cuando se sentaba en la sala de juntas rodeado de voces confiadas, sus pensamientos se desviaban impredeciblemente. Se encontró distraído, desenfocado, atormentado por destellos de cabello castaño, risas cálidas, ojos suaves. La presencia de Clara persistía en los rincones de su memoria, un fantasma inoportuno que se negaba a irse. No se admitió a sí mismo que la extrañaba. No admitió que su partida se sintió como algo robado de él, una pérdida tan aguda que raspó viejas heridas que ni siquiera se dio cuenta de que tenía. En cambio, se volvió irritable e impredecible. Sus empleados notaron que su temperamento se acortaba, su paciencia se agotaba. Daba comentarios duros sobre errores menores. Luego sentía una punzada de culpa inusual horas después. Su asistente aprendió a andar con cuidado, ofreciendo café a la temperatura perfecta y permaneciendo en silencio a menos que se le hablara. Incluso sus colegas más cercanos sintieron algo cambiando detrás de su exterior pulido. Una noche, después de una tensa reunión que lo dejó inusualmente afectado, Mark regresó a un apartamento iluminado solo por el resplandor distante de la ciudad fuera de sus ventanas. Se quedó allí sin encender las luces, observando pequeños faros arrastrarse por las calles muy abajo. Por primera vez, se sintió pequeño en el mismo espacio, destinado a hacerlo sentir poderoso. El silencio se sintió más pesado de lo habitual, casi sofocante. Cuando finalmente se movió, fue solo para abrir un cajón y sacar el viejo llavero que Clara le había comprado una vez, una cosa barata y tonta con forma de faro,
una pequeña broma entre ellos, porque una vez admitió que odiaba el océano. Lo miró fijamente durante mucho tiempo, trazando su pintura desconchada con el pulgar. No había pensado en la historia detrás de él en meses, pero ahora el recuerdo regresó bruscamente. Fue el primer regalo que ella le dio, cuando su conexión aún era nueva y cálida y llena de posibilidades. Recordó la expresión en su rostro cuando se lo entregó, juguetona, pero esperanzada, como si temiera que él no entendiera el gesto. Recordó haberla molestado por ello, luego guardarlo de todos modos, secretamente conmovido por su consideración. Y de repente, se preguntó qué había sido de esa dulzura, de esa chica, de esa oportunidad, que nunca se dio cuenta de que había tenido hasta que se fue. Intentó desechar estos pensamientos, pero persistieron. Se filtraron en sus sueños, convirtiendo noches de descanso en noches inquietas, donde el rostro de Clara aparecía solo para difuminarse y desvanecerse antes de que él pudiera alcanzarla. Comenzó a despertarse en medio de la noche, con la inquietante sensación de haber perdido algo importante, algo irreversible. Al final del primer año, la negación ya no era suficiente. Se encontró navegando por las redes sociales, buscando cualquier rastro de ella. Nada. Preguntó discretamente a conocidos si habían tenido noticias de ella. Nadie las tenía. La ciudad era grande, lo suficientemente grande como para que una persona desapareciera por completo, sin dejar una onda. Pero el silencio lo molestaba más cada día. Al final del segundo año, la culpa comenzó a cristalizarse. Repasaba las palabras de su carta en su mente, por mucho que intentara silenciarlas. No me apunté a la paternidad. La frase había parecido práctica en su momento, una explicación de los límites que él creía necesitar. Ahora, sonaba cruel, infantil, cobarde. Sin querer, comenzó a imaginar diferentes versiones de ese momento. ¿Y si le hubiera preguntado qué necesitaba? ¿Y si la hubiera escuchado? ¿Y si le hubiera importado? Cada elección alternativa conducía a un futuro que él no tenía. No sabía por qué la idea de que ella llevara a su hijo lo aterrorizaba al principio. Quizás porque temía la responsabilidad, quizás porque temía repetir los errores de su propio padre. Pero ahora ese miedo se transformó en algo más: arrepentimiento, anhelo y la penetrante comprensión de que había rechazado algo irreemplazable. Al tercer año, evitar la verdad era imposible. Mark se encontró mirando una silla vacía en su ático más a menudo de lo que quería admitir. Se encontró deteniéndose cerca del pasillo de ropa de bebé en los grandes almacenes, sintiéndose ridículo, pero incapaz de apartar la vista. Se encontró imaginando a Clara sosteniendo a un niño, su hijo, sola, cansada, asustada, decidida. Y la imagen lo destrozaba cada vez. Fue durante una de esas noches, después de un sueño particularmente doloroso, cuando tomó la decisión. Se sentó en su escritorio mucho después de medianoche, con los dedos entrelazados, la determinación endureciéndose dentro de él con una claridad que no había sentido en años. La iba a encontrar, incluso si le llevaba meses, incluso si le costaba todo lo que tenía. No buscaba redención, no estaba seguro de merecer eso. No buscaba perdón, dudaba que ella alguna vez se lo diera. Buscaba porque la verdad se sentía insoportable. Porque no saber se había convertido en un castigo, porque en algún lugar una parte de él podría existir sin que él la hubiera conocido.
Y esta vez no huiría. Le tomó 3 meses de búsqueda implacable antes de que Mark finalmente encontrara el primer hilo que no se deshizo en sus manos. Para entonces, había pasado por 3 equipos de investigación privada, docenas de callejones sin salida y más noches sin dormir de las que podía contar. Sus días se convirtieron en un ciclo de reuniones aburridas, donde su mente divagaba, y tardes dedicadas a examinar informes, direcciones y vagas declaraciones de testigos. Cada vez que se acercaba, el rastro se disolvía. Era como si Clara hubiera predicho su búsqueda y hubiera borrado deliberadamente cada rastro que había dejado atrás. Pero una fría mañana de enero, cuando la tercera firma de investigación lo llamó con una nota vacilante en su voz, sintió algo agitarse profundamente en su pecho, algo peligrosamente cercano a la esperanza. Una excompañera de trabajo de Clara la había reconocido de una foto antigua y mencionó que ella se había ido de la ciudad repentinamente hacía años, dirigiéndose hacia algún lugar del norte. Era vago, impreciso, pero era más de lo que había recibido antes. Mark canceló sus reuniones de la tarde, envió un mensaje conciso a su asistente de que estaría ilocalizable y comenzó a clasificar personalmente cada pueblo del norte, cada dirección, cada registro de contratación dentro de un radio de 300 millas. Nunca había trabajado tan obsesivamente en algo que no involucrara miles de millones de dólares, y el peso de esa verdad no se le escapó. Clara se había convertido en su prioridad de una manera que nada más lo había sido. Pasaron semanas antes de que surgiera otra pista, una foto de seguridad borrosa de una tienda de comestibles a millas de distancia en un pequeño pueblo de Maine. El investigador ni siquiera estaba seguro de que fuera ella, pero Mark lo supo al instante. Había algo en la inclinación de su cabeza, la forma cautelosa en que sostenía la cesta de la compra, la curva familiar de su perfil. Miró la imagen el tiempo suficiente para que el investigador se moviera incómodo a su lado. No apartó la vista. Cuando finalmente levantó los ojos, su voz era firme. Encuentra el pueblo. Encuentra todos los lugares donde pueda estar viviendo. Yo me encargaré del resto. Y lo hizo. No envió asistentes ni guardaespaldas. Condujo él mismo. El viaje duró horas. El paisaje se transformó gradualmente a medida que dejaba la ciudad atrás. Los rascacielos dieron paso a bosques desnudos. Las carreteras se estrechaban y serpenteaban a medida que la nieve comenzaba a caer en copos más espesos. Cuanto más conducía, más se le apretaba el pecho con anticipación y miedo. Había ensayado una docena de escenarios, ella cerrándole la puerta en la cara, ella negándose a hablar con él, ella habiéndose mudado por completo. Pero ninguno de sus resultados imaginados aliviaba la agitación dentro de él. No estaba preparado para nada de eso. Llegó al pequeño pueblo al anochecer. Las calles estaban bordeadas de farolas anticuadas, envueltas en luces blancas. Los niños arrastraban trineos detrás de ellos, envueltos en abrigos tan hinchados que parecían bolas de nieve andantes. El olor a humo de leña flotaba en el aire. Todo parecía suave, pacífico, intacto por el caos que él llevaba consigo. Mark se sintió completamente fuera de lugar, con su caro abrigo y sus zapatos pulidos, pero ignoró las miradas de los transeúntes mientras caminaba por Main Street. Visitó cada lugar que el investigador había listado. Un dependiente de una tienda de comestibles recordó vagamente a una mujer que coincidía con la descripción de Clara, pero no pudo recordar cuándo había estado por última vez. La bibliotecaria de la librería del pueblo
no reconoció la foto, aunque admitió que las caras nuevas eran comunes durante las vacaciones. En un pequeño restaurante, una anciana camarera estudió la foto durante mucho tiempo antes de asentir lentamente y decir: viene a veces, tranquila, educada, muy dulce, normalmente con 2 niñas pequeñas. 2 niñas pequeñas. Las palabras lo golpearon como un golpe. Mark se sentó bruscamente en el mostrador, incapaz de mantenerse de pie por un momento, mientras el mundo giraba en círculos lentos y desorientadores. Se había preparado para la posibilidad de un hijo, pero escuchar sobre 2 niños, 2 niñas que podrían tener sus ojos, su risa, su sonrisa, lo sacudió de una manera que no podía describir. Se llevó una mano a la frente, obligándose a respirar mientras la camarera seguía hablando. Son unas cositas preciosas, añadió con cariño. Cabello rubio, ojos grandes y azules, justo como su mamá. Cabello rubio, ojos azules, gemelas. No había lugar para la duda. Eran suyas, sus hijas, y él nunca las había visto. El peso de ello lo oprimió tan fuerte que le quemó el pecho. Agradeció a la camarera con voz ronca y se tambaleó hacia afuera, al frío. La nieve caía constantemente, asentándose en su cabello y abrigo, y él dejó que lo adormeciera. Solo cuando sintió que podía controlar su respiración de nuevo, continuó buscando. Siguiendo otra pista, caminó hasta un pequeño parque cerca de las afueras del pueblo. Los pinos rodeaban el espacio como guardianes silenciosos, y un estanque congelado brillaba bajo la luz de la luna. No esperaba encontrarla allí a esa hora, pero se sintió atraído por el lugar, como si algo lo esperara entre la nieve acumulada. Se detuvo cerca de un banco de madera, el mismo en el que ella se sentaría al día siguiente, y miró los columpios vacíos que se mecían suavemente con el viento. Por un momento, cerró los ojos, dejando que el silencio lo invadiera. La imaginó aquí con 2 niñas pequeñas, riendo mientras los copos de nieve caían en su cabello. Imaginó sus voces resonando en el aire frío, sus pequeñas huellas marcando el suelo. Era una imagen tan vívida que dolía. Por primera vez en años, se permitió llorar. Lágrimas silenciosas, desapareciendo en la nieve antes de que nadie pudiera verlas. Lloró por los cumpleaños que se había perdido, por las noches que ella había llorado sola, por la crueldad de su carta, por el padre que no había sido, por el hombre que había sido en aquel entonces. Cuando finalmente abrió los ojos, todo dentro de él era diferente. Mañana, se dijo, mañana la encontraré, mañana los veré, y no importa cómo me mire, no importa cuánto me odie, no huiré de nuevo, ni de ella, ni de ellos, ni de la verdad que debía haber abrazado hace años. Clara abrigó a las niñas con sus abrigos de invierno, enrolló bufandas suaves alrededor de sus pequeños cuellos y les puso mitones en sus diminutas manos. Emma se retorcía impaciente, vibrando de emoción, de la misma manera que siempre hacía antes de salir, mientras Eliza se quedaba quieta y esperaba en silencio, sus brillantes ojos azules mirando a su madre, con una dulzura que le dolía el corazón a Clara. Había nevado toda la noche y se había acumulado en brillantes montones a lo largo de los senderos del parque. Era el tipo de mañana que hacía que el mundo pareciera suave y mágico, como si todo lo doloroso hubiera sido enterrado bajo el blanco. Ella necesitaba esa ilusión de paz. Después de otra noche sin dormir llena de sueños inquietos y recuerdos agudos, se sentía frágil. Quería aire fresco.
Quería que sus hijas rieran. Quería fingir por un momento que nada podía lastimarlas. Así que las llevó al parque, su lugar favorito, donde podían construir muñecos de nieve y perseguirse alrededor de los bancos. En el momento en que llegaron, Emma chilló de alegría y se zambulló en la nieve, pateándola en el aire. Eliza rió suavemente y la siguió, agarrando la mano de su madre antes de soltarla para unirse a su hermana. Clara exhaló, observándolas jugar, su aliento formando nubes que se disipaban en el aire helado. Se sentó en el banco de madera y se frotó las manos enguantadas, sintiendo cómo el frío se le metía lentamente en los huesos. Durante varios minutos, el mundo estuvo en calma. Las gemelas corrían en círculos, sus voces brillantes y musicales. El sol se asomaba a través de nubes dispersas, atrapándose en su cabello rubio y haciéndolas brillar. Clara cerró los ojos brevemente, tratando de aferrarse al momento. Entonces unos pasos crujieron detrás de ella, lentos, firmes, demasiado deliberados para ser un transeúnte. Abrió los ojos y giró la cabeza. Se le cortó la respiración. Mark Reynolds estaba a solo unos metros de distancia. No se parecía en nada al ejecutivo inmaculado que ella una vez conoció. Su cabello estaba revuelto por el viento, su abrigo cubierto de copos de nieve, sus mejillas enrojecidas por el frío. Pero sus ojos, esos penetrantes ojos azules, contenían algo que ella nunca había visto en ellos antes. Algo crudo, algo herido, algo desesperado. Clara sintió que el estómago se le retorcía dolorosamente. Se puso de pie como si un golpe de electricidad la hubiera atravesado. ¿Qué haces aquí? Su voz se quebró, aunque intentó hacerla firme. Mark tragó con fuerza, su aliento visible en el aire, mientras exhalaba lentamente. Te encontré. La palabra la golpeó como una ráfaga de viento helado, y ella instintivamente se interpuso entre él y las niñas. Emma y Eliza seguían jugando, ajenas a la tormenta que se desarrollaba detrás de ellas. Necesitas irte. Clara intentó mantener la voz firme, aunque el miedo le aceleraba el pulso. Ahora mismo. Él negó con la cabeza lentamente. No me iré, no hasta que hable contigo. Su mirada se posó brevemente en las gemelas, y Clara vio algo romperse en él, algo profundo y profundamente doloroso. No hasta que entienda. A ella se le cortó el aliento, pero no dejó que él la viera flaquear. No hay nada que entender. Lo dejaste perfectamente claro hace 3 años. El recordatorio lo cortó. Ella pudo verlo. Su expresión se tensó, y él bajó la mirada por un momento como si se preparara. Sé lo que dije. Sé lo cruel que fue. Lo he repetido cada día desde entonces. Clara quería gritarle que repetir no era suficiente, que repetir no cambiaba las noches que ella lloró, los meses que luchó sola, el terror que sintió en cada momento incierto del embarazo, las noches sin dormir cuidando a 2 bebés ella sola. Quería decirle que su arrepentimiento no podía borrar 3 años de abandono, pero no confiaba en sí misma para hablar sin romperse. Así que dijo, «No deberías estar aquí». Mark levantó los ojos entonces, y ella se sorprendió por cuánto dolor se arremolinaba en ellos. «Tenía que verte. Tenía que verlas. Clara, por favor». Una pequeña voz lo interrumpió. Emma se había dado la vuelta. Se quedó inmóvil a mitad de paso, su mitón cubierto de nieve todavía en el aire. «Mami, ¿quién es ese?» El corazón de Clara martilleó violentamente. Miró a Mark, aterrorizada, porque este era el momento que había rezado para que nunca llegara.
Antes de que ella pudiera responder, Mark dio un paso atrás, levantando las manos como si intentara no asustar a nadie. Su voz se suavizó, quebrándose ligeramente. «Hola». Elisa corrió al lado de su hermana, inclinando la cabeza con curiosidad. «¿Mamá? ¿Por qué está triste ese hombre?» La garganta de Clara se contrajo. Mark parecía devastado, incapaz de apartar la mirada de las niñas. Parpadeó rápidamente, como si se obligara a no llorar. «Ellas», dudó. Luego miró a Clara con una expresión suplicante. «¿Son?» Ella apretó la mandíbula. «Sí». Mark inhaló bruscamente. Sus rodillas casi cedieron. Se llevó una mano a la boca y un sonido roto se le escapó. Una mezcla de incredulidad y angustia. Por un momento, la ira de Clara se suavizó, a pesar de todo. Porque al verlo desmoronarse en silencio al ver a sus hijos, se dio cuenta de algo que nunca había esperado. No había estado preparado para la paternidad hace 3 años, pero tampoco estaba absolutamente preparado para este momento. Emma dio un paso adelante con valentía. «¿Por qué lloras?», preguntó, con la voz llena de inocente preocupación. Mark se arrodilló lentamente, tan lentamente que parecía que sus piernas podían ceder. Se limpió la cara con el dorso del guante y susurró: «Porque estoy feliz de verlas». Clara sintió que su mundo se tambaleaba. No estaba lista para esto. No estaba lista para él. Pero las gemelas, de corazón puro, curiosas, sin la carga del pasado, se acercaron a él. Los pequeños dedos de Eliza se curvaron alrededor del abrigo de Clara, pero ella no se escondió. Emma se acercó a él abiertamente, con una curiosidad intrépida. Clara exhaló temblorosa, luchando contra la oleada de emociones que le subían al pecho. Este era el momento que temía. Este era el momento del que quería huir y al mismo tiempo quedarse paralizada. Mark la miró, sus ojos llenos de una súplica que ella no pudo descifrar. «Por favor», dijo en voz baja, «solo dame una oportunidad para explicar». Clara lo miró a él, a sus hijas, a la nieve que caía suavemente a su alrededor, y sintió que toda su vida se movía bajo sus pies. No respondió. No pudo. Todavía no. Pero tampoco se fue. Clara no durmió esa noche. Incluso después de acostar a las niñas, incluso después de que la casa cayera en un profundo silencio invernal, su mente se negaba a dejar de dar vueltas. Se sentó en la pequeña mesa de la cocina, con una taza de té sin tocar, mirando el tenue anillo de escarcha que se formaba a lo largo del cristal de la ventana. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Mark arrodillado en la nieve, lágrimas en su rostro, mirando a sus hijas como si el mundo hubiera cambiado bajo sus pies. Odiaba la forma en que esa imagen suavizaba algo en ella. Odiaba que una parte de ella todavía se preocupara. Odiaba que el pasado no se quedara enterrado como ella quería. Mientras tanto, al otro lado del pueblo, en una habitación de hotel demasiado lujosa para el pequeño y tranquilo pueblo, Mark yacía despierto sobre sábanas blancas y limpias, mirando el techo y reviviendo el momento en que vio a las gemelas. Sintió como si su corazón se hubiera partido, exponiendo cada parte frágil y dolorosa de él, que había intentado encerrar. Había imaginado volver a ver a Clara, imaginado disculparse, imaginado el rechazo. Pero nada lo había preparado para la vista de 2 niñas pequeñas, sus niñas, riendo en la nieve, sin saber que su padre estaba a unos metros de distancia, rompiéndose en pedazos.
Se presionó las palmas de las manos contra los ojos, luchando por contener otra oleada de emoción. Había pasado 3 años buscando a Clara, lamentando lo que había hecho, imaginando cómo lo arreglaría. Pero en el momento en que vio a las gemelas, el arrepentimiento se convirtió en algo más profundo, más pesado, casi insoportable. Esto ya no era sobre el pasado. Esto era sobre los 3 años de sus vidas que se había perdido. Los cumpleaños, los primeros pasos, las fiebres nocturnas, las primeras palabras. Todo había sucedido sin él. Y ese conocimiento lo vació. A la mañana siguiente, Clara intentó seguir su rutina, fingiendo que nada había cambiado. Vistió a las niñas, hizo avena y les trenzó el cabello. Pero sus manos temblaban y su voz se quebraba cuando les recordaba que se pusieran las botas. Las gemelas sintieron su tensión, incluso si no la entendían. Emma preguntó si el hombre triste estaría de nuevo en el parque. Eliza se preguntó suavemente si él necesitaba ayuda. Clara sintió algo retorcerse dentro de ella. Sus hijas nunca habían conocido el rechazo. Nunca habían conocido la crueldad. Nunca habían conocido la frialdad que ella había experimentado el día que leyó esa carta. Ellas veían la amabilidad primero. Siempre. Ella quería proteger esa inocencia. Pero también sabía que no podía ocultar la existencia de Mark para siempre. No después de ayer. No después de la forma en que las había mirado. No después de la forma en que las niñas habían gravitado naturalmente hacia él. Intentó convencerse de que sería mejor si él simplemente se fuera, pero en el fondo sabía que no lo haría. No ahora. Y no estaba segura de querer que lo hiciera. Esa verdad la asustaba más que nada. Cuando finalmente salió con las gemelas abrigadas en sus abrigos, no se sorprendió al ver a Mark de pie cerca del final de su camino. No vestía como un CEO hoy. Llevaba una chaqueta sencilla, vaqueros y guantes. Parecía mayor de lo que recordaba, cansado, más tranquilo, despojado de la arrogante confianza que una vez llevó. Se mantuvo a una distancia respetuosa, como si temiera que cualquier paso más cerca la hiciera huir. No quería tenderte una emboscada, dijo suavemente. Solo necesitaba saber que estabas bien. Clara dejó escapar un aliento tembloroso. No deberías estar aquí. Lo sé, admitió, pero estoy aquí de todos modos. Eliza se asomó por detrás del abrigo de Clara, inclinando la cabeza con la misma curiosidad suave que había mostrado ayer. Emma miró abiertamente, sin miedo. Mark se agachó para no sobresalir sobre ellas. Clara sintió que su corazón daba un vuelco ante el gesto. «Hola de nuevo», murmuró, ofreciendo una sonrisa tentativa. «Soy Mark». Emma frunció el ceño. «Ese es un nombre corto». Él dejó escapar una risa de sorpresa. «Lo es, ¿verdad?» Eliza se acercó un poco más. «¿Por qué estabas llorando ayer?» A Clara se le cortó el aliento. Ella esperó, tensa, lista para intervenir si él decía algo mal. La expresión de Mark se suavizó de una manera que Clara nunca antes había visto. Gentil, vulnerable, avergonzada. «¿Por qué?», dijo en voz baja. «Vi algo muy especial. Y me di cuenta de cuánto me había perdido». Emma parpadeó. «¿Qué te perdiste?» Él tragó con dificultad, mirando a Clara antes de volver su mirada a las gemelas. «Mucho. Más de lo que jamás podré arreglar». Clara sintió el escozor de las lágrimas detrás de sus ojos. Ella no quería que él la ablandara. No quería que su corazón recordara al hombre
que una vez le importó. Pero verlo así, humilde, sufriendo, intentando, rompió las paredes que ella había pasado años reforzando. «Niñas», dijo Clara suavemente, «¿por qué no van a jugar un rato?» Emma agarró la mano de su hermana y la llevó hacia un montón de nieve. Clara las vio correr antes de volverse hacia Mark. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó, con la voz temblorosa. Él no dudó. «Una oportunidad». Ella casi rió, amarga, agotada, incrédula. ¿Una oportunidad para qué? Para conocerlas. Él inhaló profundamente. Para ser su padre. Y, si me lo permites, para arreglar las cosas contigo. Clara negó con la cabeza, mirándolo con dolor crudo. «No quería ser padre. Lo dejaste perfectamente claro». Los hombros de Mark se hundieron. Estaba aterrorizado, y fui egoísta y estúpido. Pensé que rechazar la responsabilidad me protegería de convertirme en mi padre. En cambio, me convertí en él. La confesión hizo que a Clara se le cortara la respiración. Ella no había conocido esta parte de él. No había conocido ninguna parte de él lo suficientemente profundamente. «No puedo deshacer lo que hice», continuó en voz baja, «pero puedo cambiar quién soy ahora. Y lo he hecho. Clara, he estado tratando de convertirme en alguien digno de estar en sus vidas, alguien que no huirá de nuevo». Clara cerró los ojos, abrumada. No confiaba en él. Todavía no. Tal vez nunca. Pero no podía negar la verdad que su corazón susurraba a regañadientes. La gente podía cambiar. Ella había cambiado. Tal vez él también. Cuando abrió los ojos, Mark la estaba mirando con una mezcla de esperanza y desesperación. «No te pido perdón hoy», dijo suavemente. «Te pido una oportunidad para ganármelo». Clara miró a las gemelas, sus risas subiendo al aire frío. La vista de ellas, dos niñas brillantes y hermosas que merecían el mundo, la guió. «Puedes verlas», dijo lentamente. «Por ahora, solo verlas». El alivio que inundó el rostro de Mark casi la destrozó. Susurró: «Gracias». No fue un perdón, no fue una promesa. Fue un comienzo frágil, aterrador, necesario. Mark regresó todos los días después de eso, nunca sin ser invitado, nunca sin anunciarse, pero siempre cuidadoso, siempre gentil, siempre consciente de que estaba entrando en una vida ya construida sin él. Clara mantuvo su distancia al principio, de pie con los brazos cruzados y los ojos custodiados, observando cada interacción entre él y las gemelas, como si estuviera lista para intervenir a la menor señal de incomodidad. Pero para su sorpresa, aunque nunca lo admitiría en voz alta, Mark se adaptó a la paternidad con una sinceridad y una ternura que ella nunca imaginó que poseyera. La primera vez que les leyó, tropezó con las voces, tratando de diferenciar a los personajes, mientras Emma lo corregía en voz alta y Eliza se reía detrás de sus manos. Lo intentó una y otra vez, hasta que las gemelas finalmente se desplomaron contra él a carcajadas y le dijeron que ya no era tan malo. Clara observó desde el umbral. Los brazos se soltaron un poco. El corazón le dolía con algo complicado e inestable. Aprendió sus preferencias rápidamente. A Emma le gustaban sus sándwiches cortados en triángulos. Eliza prefería los cuadrados. Emma amaba los libros de aventuras. Eliza prefería las historias sobre animales. Ambas odiaban las bufandas que picaban. Ambas amaban el chocolate caliente con malvaviscos extra. Y ambas adoraban deslizarse en trineo,
algo que Mark nunca había hecho en su vida adulta. Se lanzó a ello de todos modos, cayendo de cara en la nieve tan dramáticamente que las niñas chillaron de deleite y le exigieron que lo hiciera de nuevo. Clara observó desde el banco, tratando de no sonreír, fallando cada vez que él fingía perder el equilibrio a propósito, solo para hacer que las niñas gritaran. Sin embargo, debajo de la risa, debajo de la calidez, siempre había la tensión silenciosa entre Clara y Mark. Rara vez hablaban del pasado, pero flotaba entre ellos como una sombra. Mark intentó, no borrarlo, sino mostrar a través de la acción lo que las palabras nunca podrían reparar. Llegaba temprano a cada encuentro con las niñas, preparaba bocadillos, compraba guantes cálidos para ellas después de notar que sus viejos se estaban desgastando, y nunca se quejaba cuando el clima se volvía brutalmente frío. Simplemente se presentaba, firme y presente, como si intentara reconstruir 3 años perdidos un momento cuidadoso a la vez. Una tarde, después de un largo día de trineo, las gemelas se quedaron dormidas en la sala de Clara, enredadas juntas en la alfombra bajo una manta. Mark se arrodilló junto a ellas, apartando un mechón de cabello de la frente de Eliza, con una reverencia que hizo que Clara tragara con fuerza. Cuando se puso de pie de nuevo, la encontró mirándolo. Su expresión indescifrable en la luz tenue. «Son increíbles», susurró. «Hiciste un trabajo increíble con ellas». Clara desvió la mirada, sus ojos suavizándose. «Son todo. Puedo verlo», dijo. «Y estoy agradecido de que me dejes estar aquí ahora. Más agradecido de lo que sé cómo expresar». Ella abrió la boca, luego la cerró de nuevo. Había demasiado dentro de ella. Ira, miedo, afecto, confusión, retorciéndose como nudos que no podía desentrañar. En su lugar, dijo en voz baja, «Lo estás intentando. Lo veo». Sus ojos brillaron con algo parecido al alivio. «Seguiré intentándolo». Algunos días eran más fáciles. Otros reabrían viejas heridas. Había momentos en los que Clara lo sorprendía mirando a las gemelas, con una mezcla de asombro y arrepentimiento tan cruda que ella tenía que apartar la vista. Hubo momentos en los que ella se enfadó demasiado rápido, y él aceptó su ira sin defenderse. Hubo momentos en los que las gemelas hicieron preguntas para las que ella no estaba preparada. ¿Por qué vivía tan lejos? ¿Por qué no estaba siempre aquí? ¿Por qué nunca lo habían conocido antes? Cada pregunta cortaba bruscamente, pero Mark las respondía con una dulzura que ella no esperaba. Decía la verdad con cuidado, que había cometido errores, grandes, errores que deseaba poder deshacer, pero que estaba aquí ahora, porque las amaba más que a nada en el mundo. Clara escuchaba desde el pasillo. Las lágrimas le quemaban los ojos. Ella no se las secó. Una tarde, Emma se raspó la rodilla en el hielo. Instintivamente corrió a Clara primero, pero cuando Clara señaló a Mark y murmuró, «Papá puede ayudar también», Emma dudó solo un segundo antes de volverse hacia él. Mark se congeló como si temiera que el momento no fuera real. Se arrodilló. Revisó su rodilla y le dio un pequeño beso en la frente, incierto, temblando. Emma lo abrazó por el cuello y susurró, «Está bien, papá». La palabra lo golpeó como una ola. Clara vio su rostro romperse, vio su aliento cortarse, vio sus manos temblar mientras abrazaba a su hija. No lloró, no del todo, pero las lágrimas brillaron en sus ojos mientras la abrazaba más fuerte. Clara tuvo que darse la vuelta, o se habría desmoronado por completo. Con cada semana que pasaba,
Las paredes entre ellos se movían. No se derrumbaron, todavía no, pero se agrietaron lo suficiente como para dejar pasar la calidez. Clara se encontró hablando más con él, sobre las niñas, sobre su trabajo, sobre pequeñas cosas que nunca había pensado en compartir con él. Mark escuchaba atentamente, nunca interrumpía, nunca intentaba dominar la conversación como solía hacerlo. Parecía estudiarla, absorbiendo en silencio cada detalle, como si memorizara la forma de su vida. Y a veces, cuando sus ojos se encontraban inesperadamente, algo viejo e inacabado parpadeaba entre ellos, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Pero no todo era suave. Una noche, después de acostar a las niñas, Clara y Mark estaban en la cocina. El silencio más pesado de lo habitual. Mark se apoyó en el mostrador, las manos temblando ligeramente. Clara sabía que estaba reuniendo coraje antes de hablar. «Tengo que preguntar», dijo por fin, con la voz baja. «¿Por qué no me lo dijiste?» Clara se puso rígida. El viejo dolor se levantó rápidamente, agudo como el día que había leído su carta. «Porque me dijiste que no merecía tu tiempo. Porque dejaste perfectamente claro que no querías un hijo, y mucho menos dos». Él hizo una mueca, pero no discutió. «Lo sé. Sé lo que escribí. Vivo con ello todos los días. Pero si hubiera sabido...» Ella lo interrumpió bruscamente. «No tienes derecho a decir eso». Él cerró los ojos, exhalando temblorosamente. «Tienes razón». La admisión la desarmó. Por un momento no supo cómo respirar. Cuando la miró de nuevo, su expresión era cruda. «No te pido que justifiques nada. Solo quería entender cuánto te lastimé». Clara tragó con fuerza. Más de lo que puedes imaginar. Sus ojos se sostuvieron. Dos personas enredadas en los restos de lo que una vez fueron, ambas aterrorizadas por lo que podrían llegar a ser. Mark asintió lentamente. «Entonces, déjame pasar el resto de mi vida tratando de asegurarme de no volver a lastimarte nunca». El aliento de Clara tembló. Su corazón latía dolorosamente, pero ella no huyó de la promesa que resonaba en su voz. Tampoco la aceptó. «Todavía no». En su lugar, susurró: «Ya veremos». Y por primera vez, la incertidumbre entre ellos no se sintió como una amenaza. Se sintió como una posibilidad. La primavera llegó lentamente al pequeño pueblo, derritiendo los bancos de nieve una capa vacilante a la vez y revelando parches de hierba fangosa debajo. El largo invierno había puesto a todos inquietos, especialmente a las gemelas, que estaban ansiosas por cambiar los trineos por bicicletas y los muñecos de nieve por dibujos con tiza en las aceras. La rutina de Clara también cambió. El sol se demoraba más cada día, colándose por sus cortinas en oro suave en lugar de azul helado, y con cada nueva mañana se encontraba respirando un poco más fácil. La pesadez que había llevado durante años no desapareció, pero se suavizó lo suficiente como para que la esperanza se filtrara. Y Mark, inesperada, imposiblemente, se convirtió en parte de ese nuevo ritmo. No presionó, no abrumó. En cambio, adaptó su vida a la de ellas, no al revés. Se mudó de su hotel y alquiló una modesta casa adosada a 5 minutos de distancia. Reemplazó sus elegantes abrigos de diseñador por chaquetas cálidas más adecuadas para largas caminatas en parques fangosos. Reestructuró su horario de trabajo, entregando responsabilidades que una vez custodiaba obsesivamente, y comenzó a dividir su tiempo entre la ciudad y el pueblo. Cada elección
se sintió deliberada, fundamentada, humilde. No estaba tratando de impresionar a Clara, estaba tratando de mostrarle, con una consistencia constante, que tenía la intención de quedarse. Las gemelas lo acogieron con la feroz apertura que solo los niños poseen. Emma comenzó a insistir en que él la empujara en el columpio más alto de lo que nadie más se atrevía, mientras que Eliza se aferraba a su mano cuando se sentía tímida con los extraños. Le dibujaron dibujos, corazones torcidos, figuras de palitos desordenadas, flores de colores imposibles. Y él se llevó cada uno a casa, pegándolos cuidadosamente a las paredes de su oficina, antes inmaculada. Su vida, previamente construida sobre líneas limpias y soledad, ahora se desbordaba de crayones, pequeños mitones, y la alegría caótica de dos niñas pequeñas que no tenían idea de cuánto espacio habían tallado en su corazón. Pero la relación entre él y Clara creció en pasos más tranquilos, pequeños, cautelosos momentos que se superpusieron lentamente, como sedimento formando una nueva base después de una tormenta. Algunas tardes caminaban juntos, mientras las niñas se perseguían por delante. Hablaron de pequeñas cosas al principio: la biblioteca, el clima, los próximos cumpleaños de las niñas. Gradualmente, sin embargo, las conversaciones se hicieron más profundas. Mark se enteró de lo asustada que había estado Clara durante su embarazo, lo solitarios que fueron los primeros meses de la maternidad, lo ferozmente que luchó para darles a las gemelas una vida llena de calidez, a pesar de lo exhausta que estaba. Clara se enteró de lo rota que había sido la relación de Mark con su propio padre, lo paralizante que se sintió el miedo a repetir ese ciclo, lo profundamente que lamentaba las decisiones que había tomado años atrás. No se apresuraron a hacer nada entre ellos. Clara todavía protegía su corazón, y Mark respetó sus límites con una paciencia que una vez no se creyó capaz de tener, pero cualquiera que los observara desde lejos podía ver la diferencia. La forma en que ella ya no se ponía rígida cuando él estaba a su lado, la forma en que él ya no parecía tener miedo de alcanzar el futuro, la forma en que sus miradas se demoraban un poco demasiado cuando las gemelas no miraban. El punto de inflexión llegó una cálida tarde de abril, durante la celebración del 5º cumpleaños de las gemelas. Mark había insistido en ayudar a planificar la pequeña fiesta en el patio trasero, y Clara aceptó a regañadientes. Juntos, decoraron el jardín con globos de colores pastel y una pancarta que las niñas habían pintado ellas mismas. Algunos vecinos vinieron, trayendo galletas y pequeños regalos, y los niños corrían alegremente. Emma y Eliza estaban radiantes con vestidos a juego, sus mejillas sonrojadas por la risa, sus manos pegajosas por el glaseado. Cerca del final de la fiesta, mientras el sol se ponía bajo y lo bañaba todo en un suave color dorado, Emma tiró de Mark hacia el centro del patio. «¡Papi!», gritó, su voz clara y brillante como para que todo el grupo se callara. «Pide un deseo con nosotras». La palabra resonó. Papi y Clara, de pie a unos metros de distancia, sintió que algo dentro de ella se abría de par en par. Vio la forma en que Mark se congeló por solo un latido. Vio la forma en que sus ojos brillaron. Vio la forma en que sus hombros temblaron antes de arrodillarse lentamente, con reverencia, acercando a las gemelas. «De acuerdo», susurró, con la voz tensa. «Pidamos un deseo». Clara observó en silencio, su corazón una tormenta de recuerdos
y nuevos comienzos. Hubo un tiempo en que esa palabra, papi, se habría sentido como una herida. Ahora se sentía como una sanación. Cuando las velas se apagaron y los aplausos llenaron el patio, Clara se hizo a un lado para recoger platos sueltos. Mark se acercó a ella en silencio, su expresión suave, esperanzada, incierta. «Gracias», dijo, con la voz baja, «por dejarme ser parte de esto». Ella asintió, incapaz de confiar en su voz. «Clara», continuó, la suave seriedad en su tono atrayendo sus ojos hacia los suyos. «Hay algo que quiero preguntarte. Algo que he querido decir durante mucho tiempo, pero no me sentí listo hasta ahora». Se le cortó el aliento. El ruido del jardín se desvaneció en un zumbido distante. Él dio un pequeño paso más cerca, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca como para que ella sintiera el calor que irradiaba de él. «Sé que nunca podré cambiar el pasado. Sé que te lastimé profundamente y pasaré el resto de mi vida asegurándome de no volver a lastimarte nunca. Pero estos meses, estando aquí contigo, con ellas, me han hecho darme cuenta de algo. No quiero ser parte de sus vidas solo en pedazos. Quiero construir una vida entera contigo». El latido de su corazón resonó en sus oídos. «Mark». Él negó con la cabeza, deteniéndola suavemente antes de que ella pudiera alejarlo. «No te pido una respuesta hoy. No te pido perdón de la noche a la mañana. Te pido una oportunidad para demostrar que he cambiado. Para demostrar que puedo ser el compañero que merecías entonces. Para demostrar que puedo ser el padre que merecen todos los días». Clara lo miró fijamente. Cada recuerdo, bueno, doloroso, hermoso, corriendo a través de ella a la vez. Miró a las gemelas riendo al otro lado del jardín. Miró a Mark, de pie ante ella con una sinceridad que la sacudió hasta la médula. Miró sus propias manos, manos que habían llevado tanta carga sola. Y finalmente, se permitió decir la verdad que había tenido miedo de sentir. «Ya lo estás demostrando», susurró. «Todos los días». Su aliento tembló. El alivio inundó su rostro. No la tocó, no presionó por más. Simplemente asintió, lento, reverente, agradecido. En ese momento, Clara se dio cuenta de algo. La sanación no era un solo momento de perdón. Eran 1000 pequeñas decisiones tomadas todos los días. Era la confianza ganada con cuidado. Era el amor reconstruido como una casa después de una tormenta, más fuerte por todo lo que sobrevivió. Semanas después, los 4 estaban juntos en el mismo parque donde todo había comenzado. La nieve se había derretido, reemplazada por flores silvestres que brotaban tímidamente a lo largo del camino. Emma y Eliza corrieron por delante, tejiendo entre las nuevas flores. Mark le ofreció su mano, no exigiendo, no asumiendo, solo ofreciendo. Clara la miró, luego la tomó. No porque hubiera olvidado el pasado, sino porque finalmente creía en el futuro. Y mientras caminaban hacia adelante, con los dedos entrelazados, la risa de las gemelas resonando en el aire primaveral, Clara comprendió algo que nunca esperó volver a sentir. No solo habían sobrevivido al dolor, habían construido algo hermoso a partir de él, algo completo, algo sanador, algo suyo, una familia finalmente completa.